Bendiciones, bendiciones, que el Señor les bendiga grandemente. Hoy venimos con un tema muy especial. Quien les habla, profeta y apóstol Leticia Barbero González, del Ministerio Internacional Manantial de Aguas Vivas de Restauración. Amén. Hemos estado hablando durante este tiempo, a principios de año, hemos estado hablando de lo que es conquista, de lo que es expansión. Estuve con diferentes ministros impartiendo la palabra de parte de Dios, de lo que Él había dado a nuestras vidas. Pero una cosa sí tenemos que tener en cuenta con respecto a que no es solamente expandirse, no es solamente conquistar, porque uno tiene que tener bien en claro que como guerreros a una conquista, más allá de que el Señor trata con nuestras vidas principalmente, tenemos que ver cuál es el alineamiento que debemos tomar. Tenemos que tomar el alineamiento del reino. ¿Por qué lo digo yo? Porque resulta ser que Josué, cuando él iba a una guerra, él le preguntaba a Dios sobre todas las cosas, si él tenía que ir, cuándo iba a subir, cómo tenía que preparar a su pueblo para la lucha. Amén. Él consultaba a Dios. ¿Por qué? Porque él estaba alineado al reino de Dios. Él sabía que antes que nada él tenía que alinearse a la voluntad del Padre sobre estas cosas. Entonces, cuando hablamos de alineamiento, se refiere a priorizar el gobierno y los estándares de Dios en tu vida diaria. Amén. Entonces, según Mateo 6:33, vamos a leer la palabra en el nombre de Jesús. Mateo 6:33, esta es una enseñanza. Mateo 6:33, vamos a buscar en la palabra. Mateo 6:33, si no me equivoco. Dios mío. Mateo 6:33 dice esto: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esto se refiere a que ante cualquier cosa lo que yo tengo que buscar primero, antes de una conquista, es buscar la dirección de parte de Dios. Antes de expanderme antes de expander mi ministerio, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Buscar la voluntad de Dios. Por eso me tengo que alinear al reino, porque si yo no estoy alineada al reino, es imposible que yo pueda tener la dirección de parte de Dios para poder conquistar tal tierra, para poder expandir tal cosa. ¿Me entienden? Entonces, en Mateo 6:33 se nos invita a buscar el reino de Dios y su justicia, y lo que implica poner en orden las enseñanzas y el gobierno de Dios en nuestras vidas. Entonces, alinearse con este reino es cuando uno se compromete a vivir de acuerdo con las normas establecidas en lo moral, lo que incluye también la justicia y la bondad de Dios, ¿no? La alineación también implica compartir, ayudar, edificar el reino de los cielos establecido en la tierra, ya sea en una comunidad, ya sea en la iglesia. El alinearse con el reino de Dios es con Jesucristo a través de la fe, para poder recibir las bendiciones y provisión de parte de Dios, ya que Él promete proporcionar lo necesario y a poner su fe en primer lugar. Hace rato les estaba dando el ejemplo de Josué. Josué, antes de ir a una conquista, él tenía que alinearse al reino. Él tenía que él tenía que proporcionar lo necesario para que su ejército no pasara necesidades en el momento de ir a otro lugar a luchar. Pero sobre todo, él estaba alineado al Padre. ¿Por qué? Porque el Padre le daba las directivas y él le decía si tenía que ir a la lucha o no tenía que subir a la lucha contra los filisteos, contra los hititas, contra los amalecitas. Él siempre consultaba a Dios sobre todas las cosas. En la mañana él se levantaba y antes de ir a una guerra, él iba y le preguntaba a Dios. ¿Y él qué es lo que hacía? Él tenía que proporcionarle a su ejército lo necesario para poder ir.
tenían que armar un campamento, tenían que alimentarse, tenían que estar preparados precisamente para una lucha, estar fuertes para ir a una lucha. Entonces, si nosotros vamos a una conquista, lo primero que tenemos que hacer es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y dice que todo lo demás será añadido. Entonces, a lo que yo me refiero con esto, a esto precisamente, que nosotros, cuando buscamos de Dios, cuando buscamos al reino de los cielos, Él nos va a dar las provisiones necesarias, nos va a dar el lugar y el tiempo indicado para poder ir y conquistar. No a nuestro tiempo, sino a su tiempo. Yo antes de venir a conquistar, por ejemplo, Europa, por así decirlo, de conquistar las tierras, de conquistar la gente, de conquistar los corazones, primeramente el Señor estuvo trabajando conmigo en Argentina. Yo en la tierra donde yo estaba trabajó conmigo durante 2 años. Cuando yo ya tenía todo preparado para venirme, el Señor me dijo, no es el tiempo. Vas a estar preparando primero en tu casa, vas a estar preparando tu casa. O sea, nosotros nos estábamos preparando para este tiempo. Entonces, cuando nosotros entendemos que nos tenemos que alinear al reino de Dios, entonces ahí viene el alineamiento a los tiempos. Porque Él decía, no a tu tiempo, al mío. Bendiciones, amado, que el Señor te bendiga grandemente. Carlos, Donato, Pastora Alicia, bendiciones, que el Señor te bendiga grandemente. Entonces vamos a seguir con este tema porque es importante saber cómo nos tenemos que alinear, ¿no? Tenemos que alinearnos a los tiempos de Dios. Dios nos rige por tiempo crono. Lógicamente, cronológicamente el que conocemos. El tiempo crono es el tiempo nuestro, pero el tiempo kairos es el tiempo de Dios. Entonces nosotros nos movemos por el tiempo kairos. El tiempo de Dios no tiene límites, es muy expansivo, pero tiene principio, pero no tiene fin. Entonces, el tiempo de Dios es en el que estamos transcurriendo nosotros, pero si nosotros lo vemos en el tiempo cronos, que es el tiempo nuestro, el tiempo donde nos regimos por 24 horas, en el tiempo donde miramos el reloj, en el tiempo donde nosotros hacemos todas las cosas necesarias y se nos pasan como volando, y termina un día y después empieza otro día. Ese es el tiempo cronos nuestro. Pero el tiempo kairos de Dios es a su tiempo. Si yo hubiese sido por el tiempo cronos, yo hubiese venido hace como 5 años atrás. Sin embargo, el Señor me dijo, no es tu tiempo, es mi tiempo. Entonces yo me tuve que ubicar en el tiempo de Dios. ¿Qué es lo que tuve que hacer yo? Me tuve que preparar, tuve que aprender, tuve que tener mucha comunión con el Espíritu Santo, que era el que decía y hacía y me decía lo que tenía que hacer. Me trajo aquí antes de que yo viniera, me mostró las tierras, me mostró todo. Entonces yo digo, bueno, Señor, yo estoy en tus tiempos, y cuando los tiempos de Dios son perfectos, el tiempo de Dios es cuando ahí nomás el Señor te saca. Yo le dije a mi esposo, después de la pandemia, él me decía, no quiero estar en tal lugar. No importa, vamos a estar por un tiempo indefinido. Estuvimos 5 años en ese lugar. Yo le dije, vamos a estar en un tiempo de preparación. Cuando estemos listos, el Señor nos va a sacar. Así que no te hagas problema, es por un tiempo. Dicho y hecho. Un día fuimos a una reunión, me acuerdo, y había un profeta. Y ese profeta me dijo, en un momento dado, me dice, ven, el Señor me dice que tengo que enseñarte esto. Él fue y me enseñó a ministrar las vidas de las personas, no solamente a libertar, porque ya estábamos en ese proceso, sino que me decía, ven, tú tienes que ministrar a esas personas, porque esas personas son las que el Señor te va a entregar el día de mañana, personas como ella. Y empecé a ministrar y el Señor empezó a hacer cosas ahí. Entonces yo dije, gloria a Dios, Señor, porque yo estoy en tus manos, tú eres el que adiestras mis manos para la batalla. Entonces ahí empecé a hablar y él me decía, ¿sabes qué? Dice, tú estás pensando, dice, ustedes están pensando con irse. Dice, ustedes están pensando, dice, que van a ir a tal y tal lugar. Y yo no le había dicho porque yo no le conocía. Solamente Dios sabe lo que nosotros decimos. Y cuando es un genuino, Dios habla a través de su genuino. Entonces le dijo, ¿sabes qué? Dice, el Señor me dice que primero van a pasar 2 años trabajando en casa. A todo esto nosotros no teníamos ni idea qué es lo que estábamos haciendo. Bendiciones, mi amado Gabriel Ibarra, que el Señor te bendiga grandemente. Y resulta ser que en esos tiempos que nosotros estuvimos trabajando ahí en casa, ahí fuimos más, ahí estábamos aprendiendo más.
cuando este profeta me dice, van a estar 2 años trabajando en casa y al tercer año van a salir. ¿Sabes una cosa, hermano? Teníamos todos los pasaportes listos para venirnos. Pero justo el día que nosotros dijimos de venirnos, se largó la pandemia. Y estuvimos 2 años trabajando en casa. Los 2 años de pandemia estuvimos en conexión con el Espíritu Santo en casa trabajando. Trabajaba con nosotros. Entonces, ahí pude entender que uno puede decir su tiempo en Cronos, que uno puede decir me voy. Pero el tiempo Kairos es perfecto. Y el tiempo de Dios es perfecto. Yo no sabía cuál era la razón por la cual Él me había dejado en ese lugar. Precisamente era para seguir adiestrándome, para seguir ministrando, para seguir enseñando. Porque si tú no estás preparado y no estás alineado al reino de Dios, si no estás alineado a los tiempos de Dios, no vas a salir. Porque es así. Entonces Josué, ¿qué es lo que hacía? Josué, antes de salir a una conquista, él se alineaba al reino de los cielos y él se alineaba al tiempo de Dios. Cuando decían que los filisteos venían en tal y tal lugar, él siempre decía, no, espera. Espera, le decía. ¿Por qué espera? Porque él escuchaba la voz de Dios. Y cuando Dios le decía, ve, él iba. Si no, no iba. Y así era como él conquistaba. Vamos a Isaías 55, versículos 8 y 9. Si lo quieren ir colocando por ahí, porque esto va para rato, dice. Isaías 55, 55, versículo 8 al 9. A ver si no me equivoco. No, dice así. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ahí nos damos cuenta que nosotros pensamos de una manera y Dios piensa de una forma diferente. Nosotros humanamente tenemos un pensamiento de algo que se va a dar en el momento, pero Dios dice, no, espera, son mis tiempos. Entonces, siempre yo le preguntaba al Señor, ¿por qué? ¿Por qué me tuvo que pasar un montón de cosas? ¿Por qué tuve que pasar tantas cosas? ¿Por qué me tuviste que preparar justamente en esto? ¿Por qué? Porque este es tu tiempo. Amén. Yo sé que hay muchos que no están de acuerdo con mi ministerio. A mí no me importa. A mí me importa lo que diga Dios porque yo estoy en sus tiempos. A mí no me interesa que a mí la gente me reconozca. A mí lo que me importa es que me reconozca el Señor. ¿Por qué? Porque estoy en sus tiempos. Este es el tiempo donde nosotros como profetas salimos del anonimato, aún algunos que pueden haber sabido de que a lo mejor Dios te usaba, pero no tanto como esto, que hoy en día el Señor lo hace a través de sus profetas. Él hace eso a través de sus hijos. Él habla y Él confirma. Entonces, ¿por qué? Porque estamos en sus tiempos. Hay muchos que dicen, sí, pero yo antes ni siquiera hablaba la palabra o no desarrollaba bien la palabra. ¿Por qué? Porque en este tiempo estás en los tiempos de Dios y no en el tiempo tuyo. Amén. Entonces, los pensamientos de Dios son totalmente diferentes a los nuestros. A veces no entendemos por qué Dios actúa de una forma distinta. Y en otras personas sí, en otras personas no, en un momento sí, en un momento no. Ejemplo, cuando se profetiza la venida de Jesús, que es un Salvador, Él es el Salvador, Él es nuestro Redentor. Y también cuando nació Jesús, vino en el tiempo y en el momento exacto. Si ustedes lo ven de esta manera, cuando se profetiza en Isaías la venida del Mesías, a su tiempo se cumple y ese fue el nacimiento, o sea que estuvo en el tiempo y en el momento preciso. Cuando Jesús empezó su ministerio también estuvo en el momento preciso. ¿Por qué? Porque Él se movía bajo el alineamiento del reino de los cielos, pero también Él se basaba en los tiempos de Dios, cuando el Padre disponía.
Nosotros no tenemos que perder ese alineamiento. Ese alineamiento es profundizar la palabra, profundizar sobre todo la oración con el Padre. ¿Por qué? Porque dice que si nosotros lo buscamos en los secretos, dice que van a haber muchos secretos que de Él que van a ser descubiertos, que nosotros vamos a tomar, que nosotros vamos a aprender. ¿Por qué? Porque el papá te habla en los secretos y Él te revela en los secretos. Entonces tenemos que tener ese alineamiento. En Gálatas 4, capítulo 4, versículo 4 al 5, vamos a Gálatas. Gálatas 4:4. Si alguien quiere ir colocando los versículos por ahí abajo, estaría bueno, porque después va a haber gente que va a querer corroborar lo que uno dice, y eso está bueno. Gálatas 4, dije del 4 al 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. A ver. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que Él vino en el momento justo. Recordemos que nosotros, dice la palabra, que éramos destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Por el pecado de Adán en nuestras vidas. Nosotros estábamos destituidos porque Jesús vino a su pueblo y su pueblo después no lo recibe. Entonces va a los samaritanos, habla de Él a los samaritanos, los convierte, algunos se convierten. Después la tercera puerta somos nosotros, que cuando Él muere y resucita, Él también nos abrió la puerta a nosotros para poder estar en su reino. Entonces nos adoptó como hijo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Él vino en el momento exacto, en el tiempo exacto, en que Dios lo destinó para ese tiempo, para poder abrirnos la puerta a nosotros que somos gentiles, y así poder también ser parte de su cuerpo. Amén. Entonces, Él vino a hacer todo bajo la voluntad del Padre. Entonces, si nosotros nos queremos mover bajo el tiempo Kairos, nosotros tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y empezar a movernos en esa atmósfera, ¿no? Entonces, para eso tenemos que vivir en sintonía con su voluntad y estar atentos a las oportunidades que Él nos ofrece, como en la oración, en la lectura, en la edificación. Esto es seguro que algunos dirán, están viviendo un tiempo de locura. Claro, somos locos nosotros los cristianos, los evangélicos somos locos, ¿no es cierto? Nosotros acostumbramos a vivir los tiempos, como le dije anteriormente, a nuestra manera, pero no a la manera de Dios. Y Dios lo que quiere es alinearnos a su tiempo, a su búsqueda para poder conquistar las tierras. Amén. Él se mueve en sus tiempos. Recordemos que Jesús se sometió al tiempo de Dios y esperó con paciencia que llegara el tiempo para hacer cada cosa. Él cuando levantó a los discípulos, Él esperó en el tiempo de Dios y el tiempo de Dios fue perfecto. Cuando Él estuvo también en Getsemaní, que Él también estuvo predicando la palabra, que estuvo caminando con ellos, que estuvo en las bodas de Canaán, que estuvo en el lugar, siempre fue en el tiempo perfecto porque Él se movía bajo la voluntad del Padre. ¿Me entiende? Y si vamos a lo que dice Marcos 7:15 y Juan 7 del 1 al 7, el Señor Jesús, aún siendo Dios encarnado, no se apresuraba ni hacía las cosas cuando Él quería. Él esperaba el tiempo de Dios. Por eso yo puedo decir que yo no puedo entender la gente que se autodenomina o se autonombra pastor, se autonombra profeta o se autonombra como quiera nombrarse. Yo no entiendo porque los tiempos de Dios son perfectos y cuando sos levantado o te has autonombrado fuera de tiempo, pues las cosas no salen como Dios quiere porque no están en su tiempo, sino están bajo mi voluntad y no en la voluntad del Padre. Amén. Entonces, cuando las cosas no están bajo la voluntad del Padre, no están alineados al reino de los cielos, no están alineados a su voluntad, vamos a morir en medio del campo de batalla. Porque así mismo pasó con Saúl, que Saúl no escuchó lo que el profeta le iba a decir, o el profeta le decía que no subiera. Él no consultó ni siquiera a Dios para poder ir a una batalla. ¿Y qué fue lo que pasó con él? Pagó su vida.
y la vida de sus hijos en una batalla que podría haberse evitado, pero él por desobediente, él hizo lo que quiso. ¿Por qué? Porque no esperó el tiempo de Dios. Él fue al tiempo que a él se le antojó. ¿Me entiendes? Y así pasa. Cuando vas a una batalla o cuando vas a una conquista y en esa conquista tú no le preguntas a Dios, tú no consultas a Dios, tú no le preguntas a Dios por el tiempo y estás desenfocado, vas a muerte. Así le pasó a Saúl, por no haber escuchado, por no haber querido preguntarle a Dios, por decir, yo soy Dios, porque él se creyó ser Dios y no era Dios. Y miren qué pasó, terminó muerto. Entonces tenemos que tener mucho cuidado antes de ir a una conquista, porque he escuchado a muchos ministros también. No, porque el Señor me dijo por una pastora que yo tenía que ir a tal lugar, y se fue a tal lugar y estuvo pasando hambre, estuvo pasando necesidades, estuvo pasando frío, estuvo pasando, no se le daba el tema a los trabajos. ¿Saben por qué? Porque estaba fuera de tiempo. Cuando Dios te manda a un lugar, no te va a hablar una persona, te lo vas a saber a través de varias personas. ¿Por qué? Porque así Dios confirma. Pero eso también pasa por no estar alineado a su voluntad, no estar alineado a su voz, no estar alineado a sus tiempos. Hay gente que muere porque están fuera de tiempo. Y el tiempo de Dios dice la palabra que es perfecto. Entonces, vamos a Eclesiastés 3. Dice la palabra que todo tiene su tiempo. Segunda de Pedro 3:8. Un día para Dios es como 1000 años. Ezequiel 12:25. Él cumple sin retraso. ¿Me entiendes? Si vamos a conquistar, Dios tiene sus tiempos. Si esperamos un día para Dios es 1000 años. Él tiene sus tiempos. Por eso no podemos entender que los tiempos de Dios no son los nuestros, son los de Él. Y cuando Él cumple sin retraso. Cuando yo vine a esta nación, más allá de haber sido preparada en Argentina para todo esto, el Señor me dice que me quedara tranquila. Tuve como 5 años en anonimato y siguió preparándome. Y el Señor dice, en este tiempo te saco del anonimato, pero todavía sigue trabajando. ¿Por qué? Porque estamos en sus tiempos. Todos estamos en el tiempo de Dios, no en mi tiempo, en el tiempo de Dios. Entonces, para estar alineado, ustedes piensen esto, estamos alineados al reino, tenemos alineamiento al tiempo de Dios, tenemos que estar alineados a su voluntad. Jesús mismo enseñó que el alinearse a su voluntad es nuestra prioridad. Recordemos lo que dice Mateo 26:39. Vamos a leer Mateo 26, versículo 39. Mateo 36. A ver. Sí, 26, perdón. Mateo 26, versículo 39. Y dice así: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Entonces, cuando nosotros aceptamos la voluntad de Dios, decimos: Señor, aquí estoy. Que se haga tu voluntad en mí, no la mía, sino que sean dentro de tus tiempos. Ahí nos estamos alineando al reino. ¿Por qué? Porque estamos en su perfecto tiempo y estamos en su voluntad. ¿Amén? Entonces, dice que Jesús estaba en Getsemaní, en la transfiguración, y decía eso: Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Él humanamente no quería ir a la cruz, pero era la voluntad del Padre que Él fuera a la cruz por mí.
¿Por qué? Porque más allá de él ser una parte, más allá de ser Dios encarnado, él venía con eso a este mundo. Él venía precisamente a la cruz por ti y por mí, por la salvación. Porque dice la palabra que si por un hombre entró el pecado, por un hombre tenía que ser salva la humanidad. Dice que no había uno que fuese digno de abrir el sello, pero fue Jesucristo, el Cordero inmolado. Entonces, Él vino a salvarme. Amén, porque estaba dentro del tiempo de Dios. Entonces, esto ¿qué es lo que quiere decir? Que esto a nosotros nos muestra la parte humana de Dios, nos muestra la parte humana de Jesús, el cual tuvo que someter su voluntad a la voluntad del Padre. ¿Y cuántos de nosotros, para poder conquistar una tierra, tenemos que someter nuestra carne al Espíritu, someter nuestra voluntad a la voluntad del Padre, para que se haga lo que Él quiera, no lo que yo quiero? Entonces, para estar alineados a su voluntad tenemos que buscar dirección tenemos que buscar dirección. ¿Y a dónde? ¿Y cómo pedimos dirección? Doblando nuestras rodillas. ¿Cómo buscamos dirección? Señor, aquí estoy. Que se haga tu voluntad. Yo necesito tu dirección, Señor. Espíritu Santo, guíame, muéstrame, ayúdame. Ahí nos estamos alineando a su voluntad. El alinearse a su voluntad no es solamente una decisión, sino un estilo de vida, perdón, el cual requiere constancia y dedicación. Constancia y dedicación. Para hacerlo a menudo existe un riesgo. Tenemos riesgos, tenemos ajustes, tenemos cambios. Tenemos que destinar un tiempo. Por ahí, por ejemplo, yo por ahí sé estar tranquila o qué sé yo, a lo mejor alguien de ustedes puede estar tranquilo y que vayan y que te golpeen la puerta o que quieran o que te hablen o que te llamen, te desconcentran. Tú tienes que buscar un momento. Tú tienes que buscar un momento donde tú puedas alinearte a la voluntad del Padre, donde puedas doblar las rodillas. Puede ser en la madrugada, puede ser a última hora cuando está todo durmiendo, puede ser en la noche, puede ser a cualquier hora. El Señor siempre está presto para oír. Amén. Entonces, vivir de acuerdo a lo que Dios diga y permitir que Él moldee nuestra vida. Someternos a su voluntad. Todo tiene su voluntad. Todo pasa por algo. También tenemos que reconocer que cuando un profeta te larga una palabra es porque viene de parte de Dios. Y más allá de que Dios te lo pueda hablar a través de otras personas, estando alineados a su reino, a su voluntad, la palabra sea, ¿cómo te podría decir? Que te lo diga una vez y te lo confirme otra vez y te lo confirme otra vez. Amén. Entonces, eso también implica un compromiso profundo con la voluntad de Dios y los designios de Dios. La profecía bíblica no solo se refiere a la predicción de los precedentes y a la inspiración para el presente. Algunos aspectos dice comprensión con la revelación continua, desde Génesis hasta el Apocalipsis, que tenemos que entender y comprender que la profecía no es solo un conjunto de predicciones, sino una guía para entender la voluntad de Dios. Si nosotros agarramos la palabra y la leemos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, vamos a ver que es un manual de vida. Ahí es un manual de vida donde nos muestra la fe, donde nos enseña la voluntad de Dios, donde nos dice que nos tenemos que alinear a su reino, donde nos habla a través de palabras proféticas. ¿Me entiende? La interpretación de procedente hace referencia a cuentas del pasado para iluminar el presente y el futuro. Porque dice que también estos son los alineamientos a la palabra profética, lo que estoy hablando, que es la interpretación de procedentes. Después el juicio y misericordia de Dios. La Biblia dice que Dios juzga el pecado y la idolatría, pero también muestra misericordia a quienes se arrepienten.
Los profetas anunciaban el juicio divino, pero también ofrecieron esperanza y consuelo. Es lo que pasa hoy en día. Nosotros no solamente estamos destinados para declarar juicio sobre la casa. Nosotros, más allá de ser jueces, como dice la palabra, nosotros también somos de restauración. Más allá, recordemos a Jeremías. Jeremías fue el que habló sobre la destrucción del pueblo bajo el yugo de Babilonia y no le creyeron. ¿Cuántas cosas dijo Jeremías y no le creyeron? Y él lloraba porque el pueblo se perdía. Pero asimismo Dios trajo consuelo a él y él mismo trajo consuelo a otros que también estaban, consolándolos de que van a ir por un tiempo cautivos, pero que si ellos doblaban la rodilla delante de Dios, ellos iban a ser libres en algún momento. Pero Dios trajo consuelo a él también. Entonces, si vemos lo que dice la palabra, también somos para edificar a la comunidad. Pablo de Tarso enfatiza que el que profetiza habla para edificar y exhortar y reconfortar a los demás. Eso somos nosotros. Somos de este tiempo, pero también somos reparadores de portillo, dice la palabra. Podemos traer una palabra de edificación. Podemos traer una palabra de parte de Dios que es para exhortar, pero también podemos traer una palabra de Dios para confortar, para edificar, para reparar, para restaurar, para arrancar, para derribar. Cuando hablamos de arrancar y derribar, estamos hablando de juicio. Amén. Entonces, la vigilancia y la preparación, también estamos preparados para los tiempos que vienen. Todo esto es alinearse al reino de los cielos, alinearse a sus tiempos, alinearse a su voluntad, alinearse a la palabra profética. Porque el alinearse a la palabra profética en estos tiempos implica una comprensión profunda de la revelación continua de Dios y la interpretación de los procedentes en la vida de obediencia. Tenemos que alinearnos a Él, pero para eso tenemos que vivir en sintonía con Él. Tenemos que vivir bajo su voluntad. Amén. Porque esto, alinearse al reino de los cielos, nos trae también un alineamiento a los propósitos de Dios. Entonces, el alineamiento a los propósitos de Dios se basa en la idea de estar sincronizados con los tiempos y con Dios para asegurar que no perdemos nuestra ventana de oportunidades, por así decirlo. Esto implica tiempo de plantar, tiempo de cosechar. Dios nos creó con propósitos específicos. Tú no viniste al mundo porque a ti se te dio las ganas. Tú viniste a este mundo porque precisamente Dios ya lo había dispuesto así. ¿Por qué? Porque viniste en el tiempo perfecto. Viniste para poder alinearte con el Padre, para estar bajo su voluntad, para estar en sus tiempos y mucho más, alinearse a la palabra profética y alinearse a los propósitos de Dios en tu vida. Si no tenemos todos estos conceptos claros, es imposible que podamos estar armados para poder conquistar. Dios nos creó con propósito específico y es como tener un mapa que nos sirva de guía. Amén. El alineamiento a los propósitos implica estar dispuesto a dar pasos de fe y aferrarse al Señor. Podemos decir que todos tenemos un mismo propósito de adorar, de glorificar el nombre del Señor. Por eso somos una creación única, con una esencia única. Somos especiales para el Señor. ¿Y cómo podemos saber cuál es el propósito de Dios en mi vida? Eso lo vamos a ver en Efesios 2:10. Por último, vamos a leer Efesios 2:10. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gálatas, Efesios 2:10.
Dice así: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, ¿cómo dice aquí? Que dice que somos hechura suya. Él nos hizo. Somos creados por Él. Pero somos creados en Cristo Jesús cuando nosotros le recibimos a Jesús en nuestras vidas. Somos fundados sobre la roca. ¿Recuerdan ustedes la casa que está edificada sobre la roca? ¿Y la casa que está edificada sobre la arena? Es una parábola, de la cual esa parábola lo que nos quiere decir, ¿qué clase de casa eres tú? Si estás edificado bajo el fundamento, que es Cristo, que es la roca, o eres un tibio que está sobre la arena y te desliza de un lugar a otro. Mientras el que está edificado sobre la roca queda firme. ¿Por qué? Porque estás en sus tiempos, porque estás bajo su voluntad, porque estás alineado al reino, porque estás dentro de sus propósitos. Entonces, es como dice la palabra, que somos árbol como plantío, como que estamos plantados junto a aguas, como corrientes de agua. Estamos conectados a la fuente que es Jesucristo y nuestras raíces toman el alimento. A eso se refiere. Entonces, acá dice que somos hechura suya. A imagen y semejanza de Dios, dice la palabra, que Él nos creó. Nos dio autoridad, nos dio poder. Tenemos que estar alineados a su voluntad. Si no entendemos todo esto de lo que es el tema alineamiento, no vamos a poder conquistar, porque hablamos mucho de conquista. Como yo lo dije al principio, hablamos mucho de conquista. Vamos a conquistar Jericó, vamos a conquistar la tierra prometida, pero tenemos que entender que tanto Moisés como Josué fueron personas que estuvieron preparadas para guiar a un pueblo hacia adelante y también estaban bajo la voluntad del Padre, porque si ellos no buscaban de Dios, era imposible que Dios pudiera guiar a un pueblo y sacarlos de la esclavitud a la libertad, a una tierra donde no conocían. Era imposible si no tenía la guía del Espíritu Santo para ser llevado a esa magnitud, a esa dimensión de poder sacarlos de un lugar y transportarlo a otro. Si primeramente no buscamos del reino de Dios, no nos alineamos a su voluntad, no nos alineamos a sus propósitos que son eternos. Todos estamos, dice la palabra, que somos predestinados a cosas grandes. Pero yo no puedo ir a una tierra si yo no estoy preparada, porque si yo voy a una tierra en la cual yo no estoy preparada, no estoy alineada, no he buscado la voluntad del Padre, inclusive me las mando, me va a ir mal, porque no voy a tener la dirección del Espíritu Santo para que me dé las palabras exactas para conquistar. Entonces tenemos que estar alineados. Amén. Así es, mis hermanos, tenemos que estar alineados en el reino de los cielos. Si no se alinean, vamos a fracasar en el camino. Si no se alinean, vamos a morir en el camino, como a muchos siervos les ha pasado, que van sin dirección de parte de Dios y se las mandan para cualquier lado y fracasan, se enfrían, se mueren. Tenemos que estar alineados en este tiempo con el Espíritu, de preguntarle al Señor: Señor, ¿qué quieres? Aquí estoy, acá está mi vida, ¿qué es lo que necesita? Necesito, Señor, dirección de parte tuya. Tenemos que estar alineados en este tiempo. Esto ha sido palabra de parte de Dios a mi vida, pero también, para impartirla. Porque yo pude comprender los tiempos, no son mis tiempos. Me tuve que alinear a su voluntad y hacer lo que Él dice, no lo que yo quiera. Amén. Así que el Señor les bendiga grandemente y los bendigo. Los bendigo. Amén. Bendiciones y compartan esta palabra que va a servir de edificación para muchos. Bendiciones para cada uno.